En esta ocasión nos encontramos con Marisol Argüelles, directora del Museo Mural Diego Rivera y también directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y me voy a permitir platicarles un poco quién es Marisol Argüelles. Ella es egresada de la carrera de Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana. También durante el 2000 al 2007 trabajó en el Museo de Arte Carrillo Gil. Del 2007 al 2009, que ahí coincidimos con mucho gusto, estuviste tú en la Coordinación de Artes Plásticas de Lima, nosotros estábamos en el Museo del Palacio de Bellas Artes, recordarás, muy interesantes esos años. Estuvo también por 10 años trabajando en el Museo de Arte Moderno, donde se desempeñó como encargada de la colección, estuvo también formando parte del equipo de curaduría y fue subdirectora de esta institución. Es importante también mencionar que Marisol ha realizado proyectos curatoriales independientes en México y en otras latitudes, como en Estados Unidos o los Países Bajos, y también pues, ha participado como jurado en premios y bienales de arte moderno y contemporáneo. Ha escrito también en diversas publicaciones sobre temas de arte moderno mexicano y, como les mencionaba, pues actualmente está en este mandato en el Museo Mural Diego Rivera, donde nos encontramos el día de hoy, además del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que echan botota, Marisol, verdaderamente, qué interesante esto. Y bueno, mira, el objetivo de platicar un poco contigo el día de hoy, pues es porque justamente Antidogma, en el número 7, hace una reflexión sobre el arte público, el arte también urbano, arte callejero, que obviamente no podemos pasar por alto el mural. Entonces nos encontramos aquí en este museo, en el Museo Mural Diego Rivera, que obviamente, bueno, Diego Rivera, uno de los 3 grandes muralistas en la historia de México. Nos gustaría que nos platicaras cómo es que la gente recibe este mural ahora, o sea, cómo se ve en estos días. Pero ¿qué pasa con la lectura del mural en estos días, Marisol? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme, por venir al Museo Mural. Yo creo que esta es una pieza icónica que como que habita en el imaginario colectivo de muchísimas personas, no nada más mexicanos. Tiene pues uno de los grandes emblemas de la tradición popular mexicana, que es la Catrina. Entonces, de muchas formas, creo que es una pieza muy conocida. Sin embargo, por otro lado, yo creo que es una pieza que como que se traslada hacia otro territorio del trabajo de Diego Rivera, que es una postura a lo mejor menos política, no porque no sea político Rivera en este mural, pero vaya, es un Rivera muy distinto al que pinta el Rockefeller Center, el que pinta los murales de Detroit, el propio Rivera que está en San Ildefonso, por ejemplo. Entonces, es un mural muy genuino, muy especial y que ocurre en una época de la vida de Diego Rivera muy particular, en donde ya no es el joven recién llegado de Europa, muy politizado. Siempre fue muy político, eso sí, pero bueno, creo que está en otro momento de su vida Rivera. Y entonces este mural es, por un lado, muy celebratorio de las tradiciones populares de México, del ambiente, de la escena, de la Alameda Central, de la ciudad, una ciudad que en ese entonces pues crecía y que tenían pues grandes planes de volver a la Ciudad de México una ciudad cosmopolita. Es un mural que se hace para el Hotel del Prado, entonces pues bueno, tiene una intención completa y absolutamente distinta a lo de muchos murales de Rivera que ocupan edificios públicos. Y por otro lado, pues era Diego Rivera, no podía evitar ser quien era, y sí le da pues un sesgo, pues digamos como sí político, a su propia visión de la historia. Entonces pues sí, este mural lo construye, lo hace Diego Rivera en 1947 para el Hotel del Prado, que es fue una obra arquitectónica de Carlos Obregón Santacilia, y comisiona a varios artistas. Estaba pensado para el comedor, el Hotel Versalles, el Salón Versalles, que era un comedor, y ahí habita mucho tiempo, tiene un gran escándalo, pasa por muchas historias, pero entre ellas una muy conocida es la censura, porque
pone la frase Dios no existe, bueno, le tapan el mural, lo rayan, el arzobispo de la Ciudad de México arma un escándalo, etcétera, hasta que finalmente pues logran ponerlo en exhibición. Y años después, un poco después de la muerte de Diego Rivera, su hija Ruth, que fue una de las la primera arquitecta egresada del Politécnico, lo traslada del Salón Versalles al lobby del hotel. Y eso es lo que lo salva, porque en el 85, durante los terremotos, el del Prado colapsa y el mural queda prácticamente intacto, le quedan nada más unos pequeños, unas pequeñas grietas, pero realmente queda pues como si nada hubiera ocurrido a su alrededor. Y en una maniobra que yo creo que fue como pues épica, porque pues eran los años 80, se requirió de procesos de ingeniería, de restauración, de conservación preventiva, de una serie de cosas, pues increíble para poder sacar el mural y ponerlo aquí, y encima construyeron el museo. O sea, primero pusieron el mural y luego hicieron el museo en lo que fue el Hotel Regis. Entonces, ya la propia historia del mural, más lo que narra aquí Rivera, pues ya creo que como que junta una serie de cosas que son muy interesantes. Es que entre la propia historia que narra el mural, que son pues casi 100 años de historia, es decir, atraviesa buena parte del siglo XX, al menos desde una buena parte del siglo XIX y el siglo XX, pero además Rivera plasma muchas de sus ideas en torno, por ejemplo, a la conquista. Entonces aparece Hernán Cortés ensangrentado. Él aprovecha ciertos momentos emblemáticos de la historia pues como para tomar posturas, ¿no? Él era, de alguna manera, alentaba mucho los debates en cuanto a, por ejemplo, la herencia española en la sociedad mexicana, la legitimidad de los años del virreinato, una serie de cosas, y termina pues en una parte que tiene que ver con sus afectos, pero pues pasa por la historia de México, por el porfiriato, por los años del imperio de Agustín de Iturbide, por supuesto por la Revolución Mexicana. Entonces, es un mural que realmente da para hablar de muchísimas cosas, no nada más porque abarca tantos periodos de la historia, sino porque también habla de cuál fue el México cuál fue el México cuando le comisionaron este mural a Rivera, y luego cómo esta pieza pasa a ser parte de una institución pública que ya ve en el muralismo pues una parte importante de la historia de México que es necesario rescatar, consolidar y que forma parte de las colecciones públicas. Justo ahí, Marisol, porque bueno, evidentemente estás hablando de estos 100 años, ¿no?, que están aquí integrados, y hoy estamos aquí precisamente recién festejados estos 100 años del muralismo. Se han hecho un montón de coloquios, etcétera, rescatando lo que representó este movimiento a nivel histórico, pero también político, social y demás. Y precisamente lo que nos interesa mucho apuntalar en este número de la revista es cómo vemos eso al día de hoy, teniendo en cuenta esta coyuntura particular, ¿no?, del México en el 2023, con sus debidas características políticas, sociales. Y no es casual que estemos ahorita aquí en Alameda Central, porque, bueno, el sueño de una tarde dominical en Alameda, que a mí pues me remite porque el 8 de marzo yo pasaba por aquí, ¿no?, en una marcha, y ciertamente conmemorando el Día Internacional de la Mujer, y lo que hoy está en boga en torno a todas estas discusiones es qué pasa con los muros, esos espacios públicos en donde se están planteando consignas, se están dejando asentadas un montón de luchas, y ciertamente esta vinculación que puede haber con este carácter que, si bien mencionabas, no es en lo particular el más político de sus murales, bueno, no deja de estar ahí presente, que también sufrió una intervención en un momento dado debido a la censura, que también puso los pelos de punta a la iglesia en un momento dado al hacer tal aseveración. Entonces, ¿cómo ponemos a dialogar eso con lo que está pasando hoy, y de cara a hablar, como vemos aquí, que también nos alegra muchísimo, estos otros muralismos? ¿Cómo lo enmarcas? Pues es que justo ese fue un ejercicio que fue muy interesante este año, porque creímos que era el momento en el que nos tocaba revisar al muralismo en su conjunto y no verlo nada más como una cápsula en el tiempo, algo que terminó, que identifica la modernidad mexicana y que pues se queda ahí en la historia.
Por supuesto, el ejercicio que hicimos nos dio pie pues, para hablar de muchas cosas. En primer lugar, por ejemplo, tuvimos una exposición curada por Jorge Reynoso que se llamó Perspectivas al Muralismo, y ahí empezó la reflexión desde ahí en decir, el muralismo no fue un movimiento que empezó en el siglo XX cuando Vasconcelos comisiona los murales a los artistas. Es una práctica que quizá no estaba conformada como un movimiento, pero que ocurre pues, desde la época prehispánica, que fue muy concurrida también durante el virreinato, en donde además la participación de las mujeres es amplísima, por ejemplo, particularmente en los conventos virreinales. Hay muchísimo trabajo de mujeres en el muralismo. Incluso en se habla que participó Rina Lazo. Por supuesto, digo, Rina Lazo aquí es un personaje elemental y fundamental que Rivera siempre reconoció. Entonces, y fue muy interesante porque lo que vimos es cómo estos artistas, lo que sí les tocó a esta generación, fue conformar como un sistema, un vocabulario que acudió a una serie de signos que eran conocidos. Es decir, por ejemplo, cuánta familiaridad tenemos o teníamos en las sociedades, sobre todo quizás hace más de 100 años, con los sistemas religiosos, los códigos religiosos, la iconografía de los santos, etcétera, y cómo ellos van sustituyendo pues, a la imagen del santo por la imagen del héroe, ¿no? Y así una serie de cosas que se convierten como en una operación de traslado, de traducción de ciertos lenguajes a lo político, etcétera. Entonces, a ellos les toca eso, y después el muralismo creo que se va ramificando. Hay una segunda generación de muralistas, alumnos de ellos, que siguen todavía pues, muy interesados en reiterar que el muralismo es un movimiento de carácter esencialmente político, orientado a las luchas sociales, etcétera, pero de repente hay un fenómeno muy interesante en donde pues, ya no son los murales comisionados por las instancias de gobierno como les tocó a ellos, sino que ya hay una toma voluntaria de la sociedad civil que ocupa los muros, que ocupa pues no nada más los muros de edificios públicos, sino pues las calles en ciudades que se han convertido, digamos, en centros, en metrópolis enormes, caóticas, etcétera, y ahí es donde ocurren otras cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, quisimos incorporar el trabajo de artistas contemporáneos y nos preguntábamos mucho si era una buena idea o no invitar artistas que intervienen en murales callejeros a intervenir aquí en el museo. Y al final tomamos la decisión de no hacerlo porque hay una discusión que nos pareció muy interesante, y es que tan legítimo es que las instituciones traten como de huir, de institucionalizar, de formalizar algo que ocurre en la calle, que es su arena, eso es espacio, y que le da un sentido completamente distinto cuando una institución acoge eso, comisiona y de alguna manera, no sé, se vuelve... Lo compra. Exacto. Entonces, eso, la verdad es que al final fue una decisión como para tener la discusión abierta durante más tiempo. Y lo que hicimos fue invitar a dos artistas contemporáneos, uno es Marcos Castro y es una artista que se llama Musa Saracho, y a ellos les comisionamos un espacio. Y la verdad es que fue súper interesante porque fue muy libre el proceso, es decir, a ellos les dijimos, ahí están sus cuartos, sus salas, hagan lo que quieran. Y entonces como institución, al menos en mi experiencia y en la práctica en la que me toca ahora, pues fue muy padre comparar o ver cómo puede dialogar un mural como este con esta historia, hecho como pues, con la consigna que tenía hecho este mural en particular junto a otros, frente a dos artistas completamente distintos también entre sí en su trabajo. Entonces, bueno, la verdad es que hablar de muralismo, o sea, da para muchísimo tiempo, pero sí creo que 2022, que es cuando se marcó la fecha de los 100 años, que se discute si era 2022, 23, 21, si antes ya se había hecho, pero vaya, en estos años que conmemoran, pues más o menos hace 100 años del nacimiento de ese gran movimiento, sí creo que, por un lado, es importante revisar la práctica, pero el otro lado sí es, como ustedes decían, revisar cómo se lee.
del muralismo, el público, cómo lo ve. Entonces sí creo que aquí lo que tenemos es una parte de visitantes que vienen en una especie como de peregrinación a ver este mural, completamente, con una experiencia absolutamente predispuesta a ver al gran Diego Rivera, un mural tan conocido, a ver a la Catrina, etcétera, etcétera, y la experiencia que hay de ver un mural contemporáneo, pues con un lenguaje completamente distinto, que no es necesariamente el mito que de repente anida en nuestro imaginario cuando te enfrentas a eso. Entonces, creo que eso es muy importante. En la medida de lo posible, creo que a este museo le toca periódicamente revisar eso, es decir, no porque se acabe la conmemoración, creo que a nosotros nos toca revisar todo el fenómeno del muralismo en su conjunto y lo que ahora ocurre también. Sí. Porque justamente ahí en ese sentido nos preguntábamos, ¿no? Y estábamos como tratando de indagar hoy por hoy, ¿quién tiene derecho a pintar en las calles, no? Porque justo tú decías, el muralismo no empieza en los años 20 y no es un movimiento que inicia Vasconcelos, es algo que viene desde antes. Hay pues también artistas que empezaron, doctorato, por mencionar algunos solamente, que empezaron incluso antes, ¿no? Que inician todo esto. Pero a mí lo que me gustaría enfocar en este momento es quiénes tenían derecho, porque evidentemente aquí a los tres grandes muralistas se les conceden estos espacios, se les hacen estas comisiones para pintar, pues obviamente en este caso fue una instancia privada, ¿no? En el Hotel del Prado, donde se erige este mural, donde se presenta, pero también, por ejemplo, bueno, obviamente están los murales de Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes, tenemos los murales también en el Palacio Nacional, en la SEP, etcétera, ¿no? Y bueno, sabemos estos lugares icónicos, como tú también mencionabas, donde podemos encontrar estos tradicionales y ya muy bien resguardados murales, ¿no? Pero justamente trasladado a nuestros días, ¿qué pasa con este fenómeno de arte público, de arte urbano? Porque también aquí empezamos a ver cómo estos linderos de las definiciones se van como perdiendo, se van fusionando de pronto. Inclusive decíamos Adriana y yo, ¿verdad? ¿En qué idioma de pronto se pueden interpretar las palabras o lo que hablan estas paredes, ¿no? Porque en efecto las paredes hablan, pero ¿en qué idioma? Es decir, a la gente del día de hoy le dice lo mismo este mural que a lo mejor a nosotras cuando lo llegamos a ver, o a la gente que tuvo oportunidad de verlo in situ. Era este mismo discurso, han cambiado los idiomas, se van modificando, y también ahí me gustaría ver desde la institución, por supuesto, ese rol que se tiene para irlo adaptando también a los lenguajes comunes. Tú decías, y algo muy lindo es generar esta serie de sinergias, ¿no? Entre las propias paredes que se pintaron, como en el caso de este mural, y también lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Cuál es la pulsión creativa que de pronto lleva a alguien a necesitar decir algo y, bueno, obviamente plasmarlo en un lienzo o en un mural, ¿no? ¿Cuál sería esta diferencia o cuáles serían estos lenguajes? Y también pues esta diferencia de invitar a alguien a que pinte en las paredes, pero de un recinto, ¿no? Adentro. ¿Cuáles serían estas diferencias, Marisol? Bueno, sí creo que si bien la práctica es la forma en la que se ramifica es enorme, ¿no? Es muy diversa. Pienso que a esta generación, Rivera, Orozco, Siqueiros, etcétera, les toca como la construcción de lo que, decimos una identidad, que claro, el gran proyecto de Vasconcelos no nada más era la construcción de una identidad, pero sí efectivamente, por ejemplo, está la búsqueda del sujeto nacional, una serie de cosas que identifiquen a la cultura, la raíz, no necesariamente lo mexicano, sino en dónde están las verdaderas raíces de lo que se estaba construyendo como una nación que por un lado quería encontrar a sí misma, pero por otro lado quería colocarse en el panorama internacional como una nación pues inserta en la modernidad, etcétera, etcétera. Entonces ellos construyen a partir de posturas políticas, de visiones históricas, el retrato de una escena efervescente intelectual, de un México en progreso, de una serie de cosas, y se convierten casi que, creo yo, como en un poco de los productores de la verdad absoluta de un tiempo.
creo que justamente a las generaciones posteriores, es decir, a las más jóvenes ahora, les toca deconstruir ese Estado. O sea, es hoy cuando estamos empezando a cuestionarnos todo lo que en ese momento se erigieron como los pilares de lo que creíamos que era la sociedad mexicana, los valores, sus formas de pensar, etcétera, las convenciones, etcétera. Entonces a mí me parece muy interesante, justo cuando hablabas de la marcha del 8M, por ejemplo, cómo efectivamente todo es un soporte, ¿no? El soporte, las vallas, y todo eso es el soporte de la voz de una generación, de la voz de una sociedad, que justamente lo que está haciendo ahora es, pues, tirar un poco, cuestionar muchísimo, y creo que en un sentido constructivo y positivo destruir mucho de lo que les tocó a ellos construir. Yo entiendo la historia es decir, creo que me es muy sano, al menos a mí, interpretar la historia en su contexto. Entonces, no creo que porque hoy se estén cuestionando estos valores, los de antes no hayan tenido una importancia, porque creo que no. Es decir, es una generación de artistas que yo admiro y respeto profundamente, y por supuesto que no comparto todos los valores del México de los años 40 o de los años 50, pero por eso es interesante cómo podemos leer ese fenómeno a través de las manifestaciones artísticas. Entonces, sí creo que el trabajo de las generaciones actuales nos da muchísimo el termómetro de dónde estamos. Y creo que las instituciones hoy tienen un papel completamente distinto al que tuvieron en ese entonces. Creo que lo que nos toca ahora es escuchar, es abrir diálogos, es decir, yo entiendo hoy a los museos más como un espacio abierto a la escucha, que propicia el diálogo entre la propia sociedad civil, y no la institución enciclopédica que fue, que bueno, pues todo lo sabía, todo lo decía, ¿no? Decía como que la verdad absoluta, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que hemos tratado de hacer aquí. Creo que nos falta mucho. Estamos en el corazón del centro histórico, vemos pasar por acá todas las marchas, es decir, no podemos cerrar los ojos al lugar en el que estamos, al lugar geográfico y a la complejísima sociedad que nos rodea y que nos compone, es decir, a la comunidad que está alrededor del museo. Y ese sí ha sido nuestro más importante objetivo. La verdad nos ha costado trabajo ir construyendo pues estas relaciones tan delicadas para que la institución no se convierta no caiga en el paternalismo, sino más bien como establecer relaciones muy horizontales, y en donde el museo pues no cierre las puertas y los ojos a lo que ocurre a su alrededor. Entonces, un poco la intención del proyecto de otros muralismos fue ese. Habíamos tenido, por ejemplo, un ejercicio muy interesante, hicimos una exposición sobre la Malinche, pero no fue una exposición con formato de exposición, sino justo en estas salas, en donde hoy tenemos otros muralismos, hicimos una recopilación de textos de todas las épocas sobre Malinche, y abrimos un espacio en el que el público podía escribir en el pizarrón. Y fue increíble la respuesta, porque pues fue justamente un año después de la primera gran marcha del 8 de marzo, y la exposición atravesaba, por supuesto, un tema de género importante, es decir, el ejercicio, no diría yo que era una expresión propiamente, y eso nos dio la pauta para decir, no, sí es muy importante que vayamos como abriendo la puerta a estos diálogos. Entonces, en nuestro caso, pues el muralismo nos conecta muchísimo con esa posibilidad, pues porque el arte público está vivo, está más vivo que nunca, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado entre cómo se maneja desde la institución y cómo se establece como la relación entre pues, los artistas, en general no nada más los artistas, porque pues el arte público es eso, el arte público lo crean artistas, pero no necesariamente es el artista legitimado por la institución, es una comunidad la que trabaja, y ahí es donde queremos nosotros como conectar, abrir puertas y escuchar. Y es que como estamos en este tema, ¿no?, enfocadas, nos hemos sorprendido justamente de esta polifonía, ¿no?, porque me encanta que lo enmarques como un fenómeno,
pero que evidentemente no se puede atrapar. Y sentimos que algo que hace más interesante esta práctica es eso, que hay gente que se posiciona completamente fuera de toda institución, desde la anarquía, desde la no autoría, ¿no? Y lo que también eso supone dentro de un campo artístico, porque es que así como tú dices, estamos en un momento de cuestionamientos y de revisiones históricas, sociales, pero también en el campo del arte, ¿no? ¿Qué supone el tener como lienzo en blanco la ciudad? ¿O qué supone eso? Pisar un mural de otro, ¿no? Y sí dejar tu nombre o no dejarlo, lo efímero, ¿no? Versus una pieza que tenemos aquí resguardada y que se busca dure para la posteridad. Y entonces todo esto a nosotras no lo hace sino dejarnos quizá más preguntas que respuestas, pero que ciertamente nos encanta poner sobre la mesa, porque también vemos que sigue hoy una veta de muralistas que podríamos, no sé, con muchas comillas, tildar de conservadores, en el sentido que siguen esta tradición de que no, eso no es muralismo, sino, y nos dan toda una lista de características que debe cumplir para ser considerado tal, mientras llega una persona grafitera y nos dice, lo mío es muralismo también, y, en fin. Entonces, justo eso es lo que estamos tratando de poner en diálogo, y qué rico que también desde las instituciones, que en concreto en ti, digamos, en tanto directora, esté esta apertura, ¿no? Entonces, qué bueno que vayan hacia allá y hacia dónde, digamos, tira para adelante este museo. ¿Tienen proyectos a futuro? Sí, bueno, en términos de estos proyectos como más de carácter público o de apertura hacia otras, como lenguajes más contemporáneos, digo, el museo tiene una vocación que es muy clara y que tiene que ver con Diego Rivera, su generación, etcétera, pero pues el mural nos da con tanta cosa que lo que queremos es justamente aprovechar eso. Ahora que acabe esto de otros muralismos y hablando de arte público, creo que lo que nos interesa más que hacer otros proyectos de la misma naturaleza es también entendernos como una institución que registra, que investiga, que documenta. Y entonces, en ese sentido, creo que el trabajo sobre el arte público que ocurre ahora es importante y que está en la documentación, sin decir, la ciudad es un ente vivo, ocurre lo mismo con pues, los muros que son intervenidos. Digo, yo no diría artistas porque la verdad es que ya también pasamos esa época en la que el artista es uno solo y se define por una sola cosa, sino estas intervenciones creo que es muy importante documentarlas, mapearlas, tenerlas ahí y pues finalmente hacer como repositorios y centros de consulta y de registro y de documentación. Eso es lo que nos toca. Y ahora nosotros, pues estos dos espacios en donde tenemos el proyecto de otros muralismos son espacios recuperados recientemente hace unos 4 años, eran una bodega y un taller y ahora pues nos da, lo que pasa es que necesitamos, los museos de hoy no son los museos de hace 30, 40 años, entonces estos espacios nos dan oportunidad como para hablar, para tener otros formatos, entonces estamos haciendo exposiciones de archivo, como entender el archivo como una fuente infinita de múltiples interpretaciones. Queremos hablar como de cosas mucho más personales, anecdóticas, que nos permitan ir deconstruyendo a los grandes héroes, incluido Diego Rivera. Es decir, queremos revisar la figura de Diego Rivera porque nos toca, pero hay que verla con ojos pues actuales, a la luz de otro tipo de lecturas, y estos espacios pues nos dan esa oportunidad. Entonces este año vamos a hablar también sobre la tolerancia, sobre la diversidad y la necesidad tan importante que es eso, aprovechando que aparece en el mural Mariana Carvajal, que es una familia pues atormentada y quemada en la Inquisición y cuyo uno de los documentos de Luis Carvajal, que fue quemado en la Inquisición, se recuperó recientemente, en 2017 fue repatriado a México porque se lo habían robado en los años 30, y Rivera justo habla de esa familia en este mural. Entonces queremos también hablar eso sobre el patrimonio, la importancia que tiene en la memoria y en eso como la diversidad y la tolerancia. Vamos a tener eso, es nuestro aniversario 35. Entonces, pues vamos a tener sobre todo un programa público muy amplio, nos importa mucho el programa público y creo que pues en la medida de lo posible trataremos de seguir siendo pues más bien un foro
de discusión, de lugar de encuentro, como de ir creciendo nuestro contacto con la comunidad. Y bueno, por supuesto seguiremos haciendo exposiciones, pero siempre pensando que la exposición y el programa público son la oportunidad de abrir a la escucha de quienes pues están acá afuera, de quienes nos visitan. Obviamente tenemos mucho público que viene de otros lugares, pero nos importa nuestra comunidad. Sí creo que el museo tiene la responsabilidad de plantearse como un transformador de su propio entorno. Oye, Marisol, y me parece interesantísimo esto que planteas, pero de pronto como que está el temido cambio, ¿no? Viene la transición, sí. ¿Qué va a pasar? Es decir, tú como directora de estos museos, pero también como gestora cultural por todo el trabajo que lleva implícito, me gustaría que a guisa de cierre nos platicaras un poco esto. ¿Qué estrategias se pueden tomar para darle continuidad a los proyectos? Para evitar que, digamos, los museos estamos tratando de que pierdan un poco, voy a decir a lo mejor, la solemnidad en la que han estado inmersos, ¿no? Este ámbito de casi intocables, como dice Adriana, siempre la alta cultura separada de la cultura popular, etcétera. O sea, si estamos tratando de generar el discurso, un cambio en el discurso de la institución museística, ¿cómo podemos o cómo puedes tú como gestora cultural tratar de establecer estas bases para que de pronto vengan cambios, pero vaya, de alguna manera podamos continuar, ¿no? Darle seguimiento a estos proyectos, porque de lo contrario, bueno, pues es que son trabajos que de pronto se pierden, ¿no? Sí. Y quedan por ahí en el olvido. Entonces, bueno, ¿qué sí se creo puede que hacer? no podemos asegurarlo, no sé qué ocurra después, pero pienso que en la medida en la que como institución tratemos de empoderar, por decirlo así, que es una palabra que ya se ha sobado muchísimo, pero es decir, cómo podemos volver a que las personas ocupen, sean dueñas de las instituciones públicas, es decir, ya no es estas figuras tan poderosas del director, el curador, etcétera, sino que el trabajo sea en el sentido en el que se apodere, ¿no? la comunidad de sus propios espacios, pues es claro, que sí. Claro. Y entonces creo que en la medida en la que la comunidad esté apropiada se haya apropiado este museo, pues también tendrá que responder el propio proyecto que se establezca en el museo a eso, porque será demandado por la comunidad. Son trabajos a largo plazo, son proyectos que toman mucho tiempo. Sí creo que nos ha tocado un momento complicado, nos tocó la pandemia, pero también esos momentos tan difíciles pues te dan, ¿no?, la oportunidad como de volver a empezar de alguna manera pues la relación que podemos tener con los visitantes y con la comunidad geográfica. Por ejemplo, los vendedores ambulantes, los jugadores de ajedrez que están aquí afuera. Hay pueblos indígenas que tienen ciertos, que habitan en las zonas aledañas al museo, entre muchísimas otras poblaciones. Eso es diverso, vaya, es enorme. Entonces creo que en la medida en la que vayamos pues posicionando al museo como un espacio que es de estas comunidades, en el futuro esas serán las propias comunidades que se habrán apropiado por completo de este museo, como lo hemos visto, fenómenos como el que ocurrió, por ejemplo, en San Fernando, en la colonia Guerrero, que fue súper interesante y que ellos estuvieron a cargo de la recuperación de espacios culturales. Creo que esos son modelos de éxito que habría que seguir. Y bueno, la verdad depende también de la voluntad de quien esté después, pero pienso que pues ahí sí no tenemos mucho más que hacer el trabajo que nos toca ahorita, y que si ese trabajo tiene éxito y hace su parte, pues le tocará a quien venga decidir si le da continuidad o no. Y por último, nada más, Marisol, agradecerte en primera instancia tu hospitalidad por recibirnos aquí a nombre de Andy Donovan, que estamos muy agradecidas, y solo si quieres decir algunas palabras a la audiencia para invitarles a este recinto. Pues es su recinto. Sí, no, pues muy agradecida con ustedes, porque la verdad es que sí, este proyecto del que están a cargo creo que es increíble, muy interesante, y me encanta que el museo pueda participar en esto.
Nosotros estamos para quien no conozca el museo, estamos en la Plaza de la Solidaridad, a un ladito de la Alameda Central. Es un espacio muy interesante que además está rodeado de otros espacios culturales que creo que vale la pena recorrer. Abrimos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y la verdad es una visita que vale la pena. Yo siempre les digo que lo que ocurre en el museo es que como que mucha gente palomeó ver el mural en sus años, ¿no? Cuando vinieron a lo mejor con la escuela y nunca más vuelven, y la verdad es que es un mural que se puede ver 1000 veces y cada vez que lo vemos le encontramos cosas diferentes, tiene un trasfondo muy interesante, es una pieza monumental, lo cual es muy espectacular, y bueno, pues está en un lugar en donde creo que al que vale la pena venir muchas veces, pues a tener esto como la contemplación de una pieza que es tan emblemática en la cultura mexicana. Pues muchas gracias, Marisol. Gracias a ustedes. Y gracias a Antonio Morales, detrás de cámaras.